Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de la Paternidad de Dios. Es un gusto para mí poder traer esta serie de enseñanzas y el día de hoy es muy interesante porque vamos a ver la transformación de un hombre a través de una conversación con Jesús. Cómo esta persona tenía un concepto equivocado de Dios, pero a través de Jesucristo pasó de ser un hijo de la religión a un hijo de la intimidad. Y estamos hablando de Nicodemo, pero antes de empezar a hablar sobre él, me gustaría que pudieras ir al inicio de esta serie y poder adelantar todos los videos que hemos estado hablando sobre la paternidad de Dios. Porque hemos hablado de que ya no somos hijos del temor, ya no somos esclavos, sino que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y quiero decirte que vamos a continuar esta serie de videos y que este episodio se va a dividir en dos partes. Así que si eres nuevo en el canal, está una lista completa de reproducción para que puedas entender lo que es la paternidad de Dios desde el inicio. Y si ya has seguido esta serie, te invito para que te quedes y sigas aprendiendo del amor que Dios tiene para con nosotros y cómo Él quiere mostrarse a nosotros como un Padre. Así que no siendo más, comencemos. El día de hoy quiero empezar hablando sobre un versículo muy importante en el Nuevo Testamento y es Juan capítulo 1 versículos del 1 al 12, que nos dice que todos los que han creído en Jesús, los que le han recibido, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el versículo 13 nos enseña que estos hijos no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de hombre, sino de la voluntad de Dios. Y aquí vemos que aquellos que son engendrados por Dios tienen una naturaleza sobrenatural, porque solamente los que son nacidos de Dios pueden reflejar la gloria de Dios, porque un hijo es el reflejo de su padre. Un hijo, ya sea por sus rasgos físicos, por su comportamiento, por su forma de caminar, de hablar, refleja lo que es el Padre. Y Jesús era hijo de Dios y reflejaba la naturaleza del Padre. Pero asimismo dice la palabra que nosotros que lo hemos recibido a Él como Señor y Salvador, hemos nacido de nuevo y ahora somos sus hijos. Es decir, que ahora en nosotros está la naturaleza del Padre y somos el reflejo del Padre. Y muchas veces cuando comenzamos dentro de una iglesia o conocemos que existe un Dios creador, empezamos a ir a la iglesia, pero no conocemos a Dios como Padre, no lo conocemos de forma cercana, sino que lo vemos de una forma lejana. Vemos a Dios como aquel que puede hacer milagros, pero no como aquel que quiere relacionarse con nosotros como un Padre. Vemos a un Dios que es creador del cielo y de la tierra, pero que no puede perdonar nuestros pecados. Vemos quizás a un Dios haciendo maravillas en muchas personas, pero no creemos que Él puede obrar en nosotros. Y esta serie de la paternidad de Dios es precisamente para que tú puedas entender que Dios es tu Padre, que relacionarse contigo como un padre y que tú puedas relacionarte con Él como un hijo. Y muchas veces hemos sido quizá criados no por un padre, sino por una cátedra de leyes, de normas, de comportamientos que nos hacen ver a Dios como un Dios lejano. Quizá conocemos que Dios es un Dios santo y nos apartamos de su presencia porque nos sentimos indignos, nos sentimos que no somos aptos para poder llegar a tener una relación personal con Él. Y eso ha sido culpa de que muchas veces creemos que Dios nos va a rechazar, pero déjame decirte que Dios no quiere rechazarte, Dios quiere rescatarte, darte vida eterna y que tú puedas a través de Jesucristo conocerlo como un Padre. Y en Juan 3, del versículo 1 en adelante, vamos a ver la historia de Nicodemo. Y Nicodemo dice que se acercó a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que haces no las puede hacer nadie si Dios no está con él. Y vemos aquí a un Nicodemo
que dice la palabra que era un principal entre los fariseos. Y él se encontraba atónito, se encontraba quizá despistado, se encontraba anonadado, porque no entendía Jesús de dónde había provenido. No sabía Jesús de dónde había venido. Él no entendía Jesús quién era. Y se acerca a Jesús de noche a preguntarle: Maestro, sabemos que has venido de Dios. Y vemos que aquí hay un Nicodemo lleno de preguntas. Y Nicodemo, que era un principal entre los fariseos, no entendía de qué doctrina era Jesús, porque Jesús no se acomodaba a la doctrina de aquel entonces. Él no se acomodaba a los saduceos, no se acomodaba a los judíos ortodoxos, no se acomodaba a los fariseos, no se acomodaba a los escribas. Y si miramos desde el punto de vista actual, podríamos decir que Jesús no se acomodaba a los presbiterianos, a los bautistas, a los carismáticos, a los menonitas, a cualquier otra religión, por decirlo de alguna forma. Jesús no se acomodaba a ningún estereotipo religioso de la época. Y así son los hijos de Dios. Jesús reflejaba la naturaleza del Padre y Jesús era la esencia del Padre en la tierra. Por eso Él rompió todos los moldes de la época para enseñarnos que aquellos que son hijos de Dios no pueden acomodarse a una doctrina, sino que se acomodan a lo que dice la palabra de Dios. No pueden ser llamados, quizá calvinistas, porque no siguen una corriente, sino que siguen la voluntad del Padre. Y eso es lo que quiero enseñarte el día de hoy. Vemos que Nicodemo se acerca a Jesús de noche. Y en el libro de Juan se menciona 7 veces la palabra noche. Y quizá en otra serie de videos puede hablarte del significado de cada una de estas noches. Pero una noche representa un tiempo de oscuridad en la vida de una persona. Y vemos que Nicodemo, se acerca a Jesús de noche. Primero, quizá porque sentía vergüenza de que los demás fariseos lo vieran. Pero también vemos en un sentido espiritual que Nicodemo, a pesar de conocer la ley, tenía un vacío en su interior porque no había conocido al Dios verdadero. Y muchas veces cuando nos apegamos al dogma, a las tradiciones de los hombres, sentimos que no estamos siendo saciados por el agua de vida que es Jesucristo, porque tratamos con nuestros propios esfuerzos de llenar el vacío que solamente Dios puede llenar con su amor. Y vemos que Nicodemo se acerca a Jesús con muchas preguntas, y Jesús lo que hace es confrontarlo y le dice que es necesario nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y veíamos allí en Juan 1, 2 al 13, que los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador son nacidos no de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. Así que si tú hoy aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, tienes el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Y no vas a acomodarte a ninguna religión, a ninguna tradición, sino que vas a ser llamado hijo de Dios. Y la naturaleza de Dios va a empezar a aflorar en ti, porque esa es la palabra también en 2 Corintios, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, cuando recibimos a Jesús, somos adoptados por Dios y una nueva naturaleza en nosotros empieza a florecer. Y quiero dejar esta enseñanza hasta aquí el día de hoy, porque es solamente la primera parte de lo que quiero hablar. En esta conversación entre Nicodemo y Jesús, vemos allí más adelante unas características que solamente poseen los hijos de Dios. Y eso lo vamos a hablar en el siguiente episodio. Pero quiero dejarte esto en claro. La religión no puede darte una identidad, solamente Jesús puede hacerlo. Y cuando te acercas a Jesús, cuando lo recibes como Señor y Salvador, Él te da la identidad de hijo de Dios. Y es un privilegio porque no todos los que se acercan a Dios se acercan como hijos. Pero cuando nos acercamos como hijos de Dios, descubrimos nuestro propósito. Y eso es algo de lo que hablamos en el episodio pasado. Así que, no siendo más, quiero dejarte esta pequeña reflexión
de que la religión no te va a dar identidad, solamente una relación personal con Dios, una relación de padre e hijo. Así que este es mi mensaje el día de hoy. Te invito a compartir, te invito a que comentes y te invito a que puedas entrar a la presencia de Dios no como una persona alejada, sino como un hijo que se acerca a su padre para tener intimidad con él, para conversar con él, para saber cuáles son los deseos de su corazón. Así que no siendo más, te dejo y nos vemos en un siguiente episodio. Bendiciones.